Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tenemos hoy como invitado a Elías Jagua, ministro de Educación, además presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Gendrina, por invitarnos. Hay interesantes temas que analizar en el marco de una dinámica informativa que varía minuto a minuto y sobre todo donde hay tantos sentimientos encontrados entre todos los venezolanos acerca de la situación y la crisis económica, política y social que vive el país. Más de 40 días de protestas, no se maneja a la fecha una cifra oficial de las víctimas fatales que ha habido a raíz de todos estos eventos. Sin embargo, de manera extraoficial se manejan que hay más de 40 personas fallecidas en el contexto de estas movilizaciones y más de 1.900 detenciones. Hay muchos análisis que hacer acerca de estas demandas que está haciendo un grupo de venezolanos y quisiera comenzar por esto. ¿El Ejecutivo escucha estas demandas? ¿Existe hoy una conexión del gobierno con la realidad que viven los venezolanos? Claro que sí, y por eso desde que arrancó el mes de enero, el presidente Nicolás Maduro y su gobierno nos dedicamos a trabajar en los temas más importantes que reclama nuestra gente. La recuperación de la economía a través del reimpulso de una alianza con los sectores productivos del país para levantar la producción nacional de alimentos. La expansión del sistema de distribución de alimentos, CLAC, para atender a 6 millones de familias en Venezuela. La ampliación de todo el sistema de protección social de la Revolución Bolivariana, el sistema de misiones que yo tengo la responsabilidad de dirigir en este momento, ¿no? Levantar la producción agrícola nacional con una importante inversión para los insumos necesarios para la siembra que está empezando en este momento, ¿no? Y los esfuerzos que desde enero estamos haciendo para retomar el diálogo político y la hoja de ruta acordada en noviembre con la oposición venezolana. Esfuerzos económicos, esfuerzos sociales, esfuerzos productivos, esfuerzos políticos por la paz. La respuesta ha sido una emboscada violenta nuevamente contra la posibilidad de gobernar en paz, de gobernar para recuperar la situación. Frente a eso es que el presidente Nicolás Maduro ha dicho: el juego está trancado, no me dejan gobernar, lo que se quiere y lo que se busca es un derrocamiento. Yo llamo entonces a la soberanía popular a través de una Asamblea Nacional Constituyente. A través de este símil que usted hace diciendo que el juego está trancado, ¿cómo se puede destrancar? La oposición venezolana ha hecho distintos planteamientos a lo largo de los últimos meses. Ellos han hecho planteamientos como un referéndum revocatorio, como una solución a la crisis del país. También ha habido distintas movilizaciones que hacen como exigencia la necesidad de unas elecciones generales. ¿Este escenario de elecciones generales es viable? No está previsto en la Constitución de la República. Pero mira, la ruta estaba trazada en noviembre con la presencia del enviado personal del Papa Francisco, los expresidentes Torrijos, Zapatero y Leonel Fernández y UNASUR. Se firmó una hoja de ruta que implicaba la desincorporación de los 3 diputados que habían sido desproclamados por el Tribunal Supremo de Justicia. Con ello, la Asamblea Nacional recuperaba el ejercicio pleno de su mayoría, ¿no?, para legislar, para controlar administrativamente, para el debate político. Renunciaban al intento de un juicio político contra el presidente para el cual no están facultados constitucionalmente y acordábamos exhortar al CNE fijar un proceso, un calendario electoral que comenzaba con la repetición de elecciones en el estado de Amazonas en el primer trimestre de este año. Y en paralelo la legalización de los partidos políticos que no habían reunido el número de votos en las elecciones pasadas. Y a partir de allí correr el cronograma para las elecciones regionales y municipales. En el marco de un compromiso de la oposición de desechar la violencia para contribuir al clima de estabilidad política y social que requería el país y el gobierno para superar la situación. Esto fue roto de manera inexplicable. Y es lo que durante 3 meses intentamos sentarnos con ellos nuevamente a preguntarle por qué habían roto la hoja. Los argumentos que la oposición esgrime acerca de esta suspensión del proceso de diálogo es que el gobierno incumplió con los acuerdos que se habían establecido. Y también surge otra pregunta. Más allá de esta situación de quebrantamiento del proceso de diálogo,
¿Por qué la situación de los diputados de Amazonas, que es lo que califica como desacato en la Asamblea Nacional, aún no se ha resuelto en materia electoral? Porque formaba parte de un acuerdo político. Si nosotros llamamos ahora mismo a elecciones en Amazonas, ellos van a decir, no participamos en esas elecciones. Y cuando digo nosotros, si el Poder Electoral llama a elecciones, ellos van a decir, nosotros no participamos en esas elecciones porque nuestros diputados fueron electos sin fraude, cuando hay pruebas evidentes del fraude. Pero mira, es muy claro, el que quiera saber quién está diciendo la verdad, vaya y busque el documento que fue público. Y decía, la Asamblea Nacional desincorporará a los 3 diputados y el Tribunal Supremo cesará la medida de desacato. Eso abría la puerta a la ruta. ¿Quién no cumplió? Recuerda todo el debate que se dio y ellos se negaron a desincorporar en plenaria a los diputados que habían sido incorporados ilegalmente. ¿El gobierno reconoce a la oposición venezolana como una fuerza política? Sin duda alguna. La reconoció el presidente Nicolás Maduro y nosotros con él la madrugada del 16 de diciembre, ¿no? Del 6 de diciembre del 2015, del 7 de diciembre, ya era la madrugada del 7 de diciembre, cuando dijo ganaron. La reconocimos cuando fuimos todos, siendo minoría parlamentaria, a juramentarnos el 5 de enero ante el presidente de la Asamblea Nacional, electos por ellos, Henry Ramos Aluc. La reconocimos cuando el presidente Nicolás Maduro Moro fue el 15 de enero a presentar su memoria y cuenta y le dijo, señor presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Aluc, lo reconozco, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue el desconocimiento, la respuesta fue en 6 meses vamos a salir del presidente Nicolás Maduro, la respuesta fue la aprobación de leyes inconstitucionales y de allí en adelante todo lo que ha pasado. El tema de la violencia en Venezuela no solamente ha conmovido a los venezolanos, sino también en el escenario internacional ha habido distintos pronunciamientos, sobre todo haciendo señalamientos de violaciones a derechos humanos en el marco de estas protestas y uso excesivo de fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, también ha hecho pronunciamientos en este sentido. Yo quisiera conocer su apreciación sobre cómo se ha manejado a nivel de control de seguridad estas movilizaciones. Y también hay una pregunta que se hacen muchos venezolanos y también todo el mundo. ¿Por qué cuando existe una movilización, esta movilización no puede llegar a su destino y por qué no son recibidos? Recientemente había una movilización que tenía como destino final el Ministerio de Educación para entregarles a ustedes un documento y esta movilización nunca pudo llegar y estuvo siempre concentrada en un punto de la ciudad de Caracas. ¿Por qué no existe de alguna manera respeto a la legítima protesta de los venezolanos? Ese caso que tú colocas como ejemplo, ese día ellos estaban invitados, los dirigentes de la oposición, a una reunión en el Palacio de Miraflores. Yo no estaba en el Ministerio de Educación, yo estaba en el Palacio de Miraflores. Había varias sillas para los partidos políticos de la MUT y las organizaciones opositoras. Esa marcha, por ejemplo, fue simplemente un pretexto para generar más violencia en la ciudad, ¿no? Y precisamente nosotros, el alcalde de Caracas ha limitado este tipo de manifestaciones porque todas derivan en violencia y todos tienen un propósito violento. Como lo vemos, no hay una sola manifestación que convoquen todos los días que no termine en una violencia en Altamira y que no termine en una violencia en la autopista Fajardo. Imagínate esa violencia en el centro de Caracas. Imagínate a grupos con pistolas, con armas largas como lo hemos visto, con explosivos, con bombas incendiarias en el centro de Caracas. Se produciría una verdadera masacre, ¿no? Producida por ellos. Y nosotros como Estado estamos obligados a garantizar la paz y la vida de los venezolanos y las venezolanas. El uso que se ha hecho de la fuerza es el permitido por nuestra Constitución y por las convenciones internacionales. Hemos visto contención física, con barrera física y barrera humana de los guardias nacionales y policías nacionales, por cierto, humillados, vejados, ¿no? Insultados, les han lanzado excrementos de todo tipo, ¿no? Hemos visto equipos antimotines perfectamente permitidos en los convenios internacionales, con lanzamiento de agua y con lanzamiento de gases lacrimógenos también permitidos dentro de los parámetros internacionales. Eso ha sido el uso de la fuerza pública y legal que hemos hecho, ¿no?
De manera que aquí no hay violencia desproporcionada ni represión desproporcionada. Hay la obligación que tiene el Estado de garantizar la vida y la paz de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Caracas y del Estado Miranda que quieren vivir en paz. En el caso concreto de miembros de cuerpos de seguridad que hayan incurrido en faltas graves de uso excesivo de fuerza, porque hay evidencia a través de distintas redes sociales donde se puede ver que cuerpos de seguridad atacan a jóvenes estudiantes, así como también hay evidencias de que grupos violentos atacan a los cuerpos de seguridad. ¿Qué medidas se van a implementar en este caso para ser sancionatorias y ejemplarizantes? Se hacen sanciones administrativas y penales cuando corresponden. Mira, el caso del Policía Nacional que en la Panamericana, sin tener ninguna competencia ni orden para ir a atender una situación de orden público, disparó sin ningún motivo su arma de fuego contra un joven que lamentablemente murió. Está detenido y privado de libertad. Igualmente el caso del Estado Carabobo, donde un policía del Estado Carabobo también, al margen del control del orden público, en un hecho aislado de violencia, disparó también contra un joven que estaba generando violencia, pero aquí nadie está facultado, ni legal, ni tiene instrucciones de usar armas de fuego para el control de manifestaciones públicas. ¿Hay colectivos? Sino los métodos y las formas que están establecidas en la Constitución y en los reglamentos de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional. ¿Hay colectivos infiltrados en estas movilizaciones? ¿Se ha podido tener conocimiento de esto? Grupos armados de ellos, claro que sí. Nadie puede pensar que chavistas van a estar infiltrados en Altamira caminando al lado de Ramón Muchacho o caminando al lado de Enrique Capriles o de Julio Borges. Hemos visto claramente en esas manifestaciones cómo los más importantes dirigentes de la oposición andan con personas armadas, de bombas incendiarias, de armas de fuego, de instrumentos para causar daño y muerte. Ministro, debemos hacer en este momento una breve pausa, pero al regreso yo quisiera que habláramos acerca de la Asamblea Constituyente, que ha sido punto de muchísima controversia, y hay una pregunta fundamental que se hacen todos los venezolanos. ¿Por qué pensar en la Asamblea Constituyente como una solución para la crisis económica, política y social del país? Sobre todo evaluando el contexto de que estamos en medio de un decreto de emergencia económica, ¿por qué pensar que la Asamblea Constituyente es una solución? Vamos a una pausa y ya venimos con más. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Seguimos conversando con el ministro de Educación, Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente. Una gran responsabilidad porque se ha planteado la Constituyente como una solución a la crisis que vive el país en distintas dimensiones. ¿Por qué pensar en una Asamblea Constituyente como una solución? Porque el presidente piensa que es el espacio para lograr el diálogo que no hemos podido lograr con la cúpula de la oposición, ¿no? Un espacio para un gran diálogo nacional donde emerja la dirigencia opositora de base local y que se pueda encontrar con la dirigencia también de base local del chavismo y juntos construir un modelo de convivencia pacífica de dos modelos que son antagónicos. Ha habido distintas voces que interpretan esta propuesta como una propuesta inconstitucional. La Asamblea Nacional firmó el día de ayer un acuerdo que declara inconstitucional la iniciativa de Asamblea Constituyente. También distintos sectores gremiales se han pronunciado en contra de la Asamblea Constituyente, así como grupos de representantes de estudiantes. Yo quisiera saber, en el marco de lo que está previsto en la Constitución, si existe una vulneración a la soberanía y el derecho al voto directo, universal y secreto a través de esta iniciativa de Asamblea Constituyente, y la pregunta que muchos se han hecho es ¿por qué no hacer un referéndum consultivo previo a esta Asamblea Constituyente? Mira, la iniciativa del presidente es absolutamente constitucional. Lo que es inconstitucional es el llamado a elecciones generales. No que está en ningún artículo de esta Constitución existe la palabra elecciones generales, ¿no? De manera que el 347 reconoce que hay un poder originario y que ese poder originario puede convocar, ¿no?, a una asamblea constituyente para ordenar jurídicamente el país, para la transformación del Estado y redactar una nueva constitución. El 348 indica quiénes convocan a la elección de esa Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí te cuento una anécdota, que no es anécdota, es jurídico. Vayan al acta de debate del 11 de noviembre del 99. Expresamente, ese gran venezolano Manuel Quijada, que era constituyente, planteó que se incluyera
el referéndum. Y se dio un debate entre él y el presidente de la Asamblea, Luis Michelena, y finalmente se somete a votación y se vota en contra de la propuesta de Manuel Quijada, porque se consideraba que era innecesario llamar a un referéndum revocatorio. Ahí está el acta de debate, es lo que se llama el espíritu del constituyente, ¿no? Y el 348 establece que la Asamblea ningún otro poder puede oponerse a ella. De manera que es perfectamente constitucional la convocatoria que ha hecho el presidente. Luego, en el decreto del 1 de mayo, el presidente deja claramente establecido en el artículo 2 que las elecciones serán universales, directas y secretas, como corresponde en esta Constitución, como corresponde al mandato de esta Constitución. De manera que es absolutamente constitucional la iniciativa del presidente de la República. Cuando se hace planteamiento de una asamblea constituyente sectorial, ¿a qué se refiere? Porque no están claras las bases comiciales acerca de la escogencia de estos 500 constituyentes que están previstos. ¿Cómo serían las bases comiciales de este proceso? El presidente va a hacer una propuesta de bases comiciales al Poder Electoral, quien de acuerdo al artículo 293 de la Constitución es el órgano del Estado encargado de fijar las normas, condiciones y reglamentar los procesos electorales. Y esto va a ser un proceso electoral. Esto hay que insistirlo, Endrina. La elección de los constituyentes es un proceso electoral, universal, directo y secreto. El presidente ha planteado, en base a los principios constitucionales, de que somos una sociedad multiétnica, pluricultural y de ejercicio de la democracia directa, protagónica y participativa por parte de los sujetos sociales, que hay un ámbito de la constituyente que sea electo por sectores. Eso también van a ser electos de manera secreta, directa y universal, tanto los que sean en el ámbito territorial, en los circuitos municipales o territoriales como se definan finalmente, y los que van a ser electos por los trabajadores, por los estudiantes, por los pensionados. ¿Cuándo se pudieran tener listas las bases comiciales de estos 500 constituyentes? Y es muy importante el tema de los tiempos, porque muchos han interpretado esta iniciativa como una estrategia política para distraer la atención de los venezolanos. ¿Cuánto tiempo tomará este proceso de asamblea constituyente? No se trata de distraer a los venezolanos, se trata de encontrar un espacio para que los venezolanos no terminemos matándonos, como es la decisión de parte de la dirigencia de la oposición venezolana. Es un espacio para la paz, para el reconocimiento, para el reencuentro de una sociedad donde podamos, como lo decía anteriormente, vivir todos con justicia y con dignidad. En los próximos días el presidente va a presentar su propuesta de bases comiciales y ya será el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, que dictamine cuáles serán finalmente las condiciones en las que vamos a ese proceso electoral y los tiempos en los cuales se va a realizar el proceso electoral. ¿Este proceso de asamblea constituyente interfiere con las elecciones regionales y municipales que están previstas de los periodos vencidos de gobernadores y las municipales que quedan pendientes? No necesariamente, será el Poder Electoral el que dictamine si puede hacer los procesos en paralelo. Nosotros estamos dispuestos a ir, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, a cualquier elección. Si es a la constituyente y en paralelo a alcaldes y gobernadores y en el 2018 a presidente, nosotros vamos a ir. Porque nosotros creemos profundamente en la soberanía popular como la única fuente de donde emana el poder. En sectores del Gran Polo Patriótico se han presentado también voces disidentes a esta iniciativa de asamblea constituyente porque consideran que de alguna forma se está atentando contra el legado del presidente Chávez. ¿Usted lo considera así? Bueno, son muy pequeñas esas voces. El Gran Polo Patriótico, los partidos aliados están totalmente de acuerdo con la iniciativa. El Congreso de la Patria también. Es respetable, pero el primero que sometió a debate la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue el propio comandante Chávez. Lo hizo cuando presentó la reforma del 2007 y luego la hizo en el 2009 cuando presentó la enmienda constitucional. El comandante Chávez no era un dogmático. El comandante Chávez además reconocía que el poder constituyente era una fuerza viva, permanente, y que no podía quedar congelado en el tiempo en una constitución. ¿Cuál es el espíritu para la refundación del Estado que está prevista a partir de esta asamblea constituyente cuando el tema económico sigue siendo uno de los aspectos más importantes para los venezolanos en materia de abastecimiento, medicamentos, alimentación? ¿Cuál pudiera ser el espíritu que se pudiera interpretar acerca de esta iniciativa constituyente? Lograr un espacio para la paz política, para la estabilidad política, que entonces le permita al país nacional dedicarse a la producción, a la recuperación de la distribución, al control de las variables macroeconómicas, ¿no? A avanzar en la expansión de las políticas de protección social. Eso es lo que nosotros requerimos.
un chance a la paz para poder trabajar, que es lo que quiere nuestro pueblo. La inmensa mayoría de nuestro pueblo quiere paz. La inmensa mayoría de nuestro pueblo lo que quiere es que se recupere la economía y volver a tener los niveles de prosperidad que solo alcanzó durante la primera década de la Revolución Bolivariana. El chavismo ha sorteado distintas dificultades políticas a lo largo de la historia, pero hay un contexto que pareciera ser muy distinto a escenarios de controversia social y política a los años anteriores, y es la solvencia política del chavismo. ¿Cómo está hoy el gobierno cuando se ha planteado en varias ocasiones y distintos analistas hablan de la baja popularidad del presidente Nicolás Maduro y de la ingobernabilidad a través de todas estas jornadas de protesta? Mira, yo creo que comparto contigo la primera parte, que estamos ante una de las situaciones más complejas, pero sobre todo porque vemos en la decisión, en la oposición venezolana, una decisión de avanzar hacia una escalada de un conflicto armado en Venezuela. Nunca antes lo habíamos visto tan claro así, ni en el 2002, porque en el 2002 nos sorprendieron y fue, bueno, una burbuja, ese golpe de Estado fue una burbuja. Pero hoy vemos una decisión y una preparación de una parte de la oposición para escalar hacia una lucha armada en Venezuela. Y eso obliga a soluciones políticas y constitucionales audaces, como ha sido esta iniciativa de la constituyente. El chavismo es hoy por hoy la fuerza orgánica que tiene un proyecto, que tiene organización, que tiene vanguardia, que tiene idea para defender el proyecto que hemos venido construyendo más que ninguna otra fuerza. Y sobre todo porque es una fuerza popular, revolucionaria, convencida de la paz, del derecho a vivir en paz que tiene Venezuela. Nosotros no le vamos a alegar a las futuras generaciones un país destruido en guerra. La oposición tiene que responder también a esa pregunta. ¿Cómo detener el espiral de violencia desde el discurso y desde los hechos por parte del Ejecutivo Nacional, cuando se ha hablado también de células armadas dentro de la oposición venezolana, y también se ha hablado de que los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela van a ser de alguna manera instruidos como un pelotón, y esto alerta a todos los venezolanos ante un inminente escenario de confrontación que puede ir más allá del discurso a lo físico, y así lo hemos visto en los últimos tiempos? ¿Cómo detener esta espiral de violencia? Bueno, la oposición tiene que dar marcha atrás y da tiempo de rectificar en la decisión de buscar un conflicto armado en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha hecho una propuesta política para la paz, la constituyente. Del otro lado escuchamos rebelión, derrocamiento del gobierno, confrontación, grupos armados enfrentando a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana, destrucción. De este lado, movilización pacífica, popular, democrática, ahora con una bandera, la constituyente. Eso es lo que hemos visto. Un mensaje final para los venezolanos y sobre todo ante tanta incertidumbre que hay en el país y sobre todo una respuesta cuando se habla de ciudadanos que están en extrema pobreza, que están pasando hambre y que toda esta situación política, económica y social pareciera les ha golpeado más duro. Bueno, que el gobierno quiere paz para poder atender cualquier situación de vulnerabilidad que haya producido la guerra económica. 3 años de guerra brutal contra nuestra economía, ¿no? Y tenemos las políticas necesarias para abordarlo, pero para eso necesitamos paz. Te coloco un ejemplo. Yo tengo 100 camiones ya listos para el programa de alimentación escolar, para incrementar el número de escuelas con alimentación escolar. No he podido darle la orden de partida porque corren el riesgo de ser quemados en cualquiera de estas manifestaciones violentas. Es por eso que el país necesita paz. Para finalizar, y bien breve, ¿va a haber alguna reprogramación del calendario escolar en virtud de los días que los niños han perdido clase? Estamos trabajando, afortunadamente ha sido en sitios muy focales, estamos trabajando con las zonas educativas de ese tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Elías Agua, ministro de Educación, presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por habernos acompañado.